Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un análisis del impacto que tiene el crecimiento económico en los mercados, cómo está influyendo actualmente la actuación de los gobiernos en la cotización de estos y por qué tal vez podríamos estar ante la mayor desconexión entre la situación económica actual y la cotización bursátil. Como vemos en este gráfico, por un lado tenemos el PIB de Estados Unidos con barras, en el medio el S&P 500 y abajo en amarillo cómo se encuentra la valoración del mercado. El gráfico en amarillo lo obtenemos al dividir la capitalización bursátil del Wilshire 5000 entre el PIB de Estados Unidos y la raya que divide el gráfico amarillo se trata del punto de equilibrio del mercado. Como vemos, el rendimiento de los mercados suele ir ligado al crecimiento económico, como tenemos aquí señalado. Cuando se producen contracciones o recesiones, vemos como el mercado se contrae también, y la profundidad de la corrección está bastante ligada, como podéis observar, a cómo de caro esté el mercado en cuestión antes de la recesión. La situación actual, como vemos en el último tramo del gráfico, es que el mercado, ante la increíble situación que estamos viviendo, solo ha caído un 36,33% y ya se encuentra un 15% aproximadamente de máximo histórico. En el apartado del PIB, he pintado en rojo una barra que representa la expectativa para el primer semestre del 2020 que apunta a desplomes de entre el 15 y 20%. Como vemos, ni siquiera lo puedo ajustar al gráfico ya que tendría que extender mucho la raya roja. La caída es tan grande que las anteriores recesiones o contracciones quedan en nada prácticamente. Para encontrar algo similar habría que mirar más atrás hacia 1929, donde las caídas del PIB eran superiores al 20%. La expectativa es que comencemos a tener crecimientos positivos para el primer trimestre de 2021, pero estos tampoco se esperan que sean espectaculares. Teniendo esto en cuenta y viendo el gráfico amarillo, podemos añadir que además la valoración bursátil está carísima, y por añadir un extra, si hacemos un breve ejercicio de lo que supondría una caída del PIB esperado y si la cotización actual de los mercados se mantuviese donde está actualmente, tendríamos algo así, una valoración muy parecida a este otro gráfico. Entonces, ¿cómo es posible que los mercados sigan subiendo en la situación actual después de una corrección tan suave? Bien, ayer en la rueda de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentaba lo siguiente: tratamos de asegurarnos de que los mercados sigan funcionando, no estamos apuntalando los precios de los activos, pero para ver hasta qué punto pesan los bancos centrales en el sentimiento inversor, considero interesante hacer una comparativa, como vemos en esta imagen, entre la evolución de los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón en base al nivel de estímulos que han volcado la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Como vemos, a mediados de febrero, que es cuando los mercados comenzaban a dar síntomas fuertes de debilidad, empezamos a ver cómo los bancos centrales empiezan a aplicar medidas muy fuertes de estímulo con la compra de activos y vemos como los mercados comienzan a cambiar el sentimiento y se produce el rebote que estamos viendo. Como vemos, parece que tiene relación la cantidad de estímulo aplicada y la cantidad de recuperación de cada índice. Ahora bien, con los datos que tenemos ahora mismo, sin contar que después la situación pueda complicarse nuevamente, lo cierto es que ya tenemos una recesión bastante importante y cada vez escuchamos a más analistas decir que el mercado bajista ya ha terminado y hemos visto el mínimo de esta crisis, por lo que el único camino que nos queda es volver a máximos históricos. Las respuestas más comunes que encontramos respecto a este tema son que la Fed tiene QE ilimitado, lo van a comprar todo y por ello pues no hay que preocuparse, que el gobierno no para de aprobar medidas de estímulo fiscal que compensarán la debilidad económica, que el daño es temporal y a partir del segundo trimestre todo va a mejorar y que pronto habrá un tratamiento o una vacuna para el virus y por tanto todo esto quedará en una simple anécdota y que hay que pensar hacia el 2021. Lo que creo que no tienen en cuenta, o al menos no nos comentan, es que aunque el apoyo de los bancos centrales estén siendo tan agresivos, muchas empresas van a cerrar sus negocios y otras pues posiblemente vayan a reducir su crecimiento y con ello sus costes dramáticamente. Por otro lado, el sentimiento del inversor probablemente se vea muy afectado tal y como estamos viendo en los indicadores. La tasa de desempleo es muy probable que se dispare, ya estamos viendo cómo se está disparando, y aunque es cierto que muchos de este desempleo que estamos viendo son ERTE y que es posible que tras la vuelta a la nueva normalidad entre comillas se recupere una parte de este desempleo, es muy posible que la mitad de estos ERTE se conviertan en desempleo estructural, por quiebre de empresas o por reestructuración de estas u otros muchos factores más y tarde años en recuperarse. La subida del desempleo suele llevar consigo una contracción del consumo muy importante. El consumidor tendrá una menor renta disponible y con ello las empresas generarán menos beneficios. Además, buena parte de los sectores se verá obligada a abrir, si es que abre, con medidas de distanciamiento, lo que provocará una menor capacidad
capacidad de rendimiento económico empresarial, lo cual a su vez generará un menor crecimiento de la economía y, como digo, es muy probable que tarde mucho en recuperarse. Por lo que considero que si bien la economía tendrá un repunte, de estar parada a moverse algo pues repuntará obviamente, deberíamos estar estimando un menor crecimiento generalizado. Además hay que tener en cuenta que los prestamistas y los que ya han vivido la crisis financiera del 2008 comentan que el verdadero caos hipotecario no comenzará hasta que pase la pandemia, por lo que considero que al igual que hay que tener esperanza por la aparición de algún fármaco o vacuna, creo que es muy importante, extremadamente importante de hecho, ponderar el riesgo de que el confinamiento que se va a llevar a cabo provoque un repunte nuevamente en la tasa de contagio y volvamos a ver otra ampliación de las medidas de contención, alargando la parálisis y por tanto el daño a la economía. Y en este vídeo me gustaría hacer un enlace hacia el canal de la reunión secreta, donde nos comentan lo sucedido durante la anterior pandemia, que si estáis interesados os recomiendo que veáis después de este vídeo y tengamos presente los riesgos que existen, que no quiere decir que esta vez vaya a ser igual, pero hay que tener esto en cuenta. En definitiva, parece que los inversores, debido a las políticas monetarias y fiscales tan expansivas que tenemos, se envalentonan para correr mayores riesgos creyendo que los responsables políticos estarán allí para rescatarlos. Además de todo esto, estamos viendo una cosa muy curiosa que me gustaría comentar con vosotros también, y es que estamos viendo que los inversores están tomando como valores refugio las acciones de Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook, lo que quiere decir que ahora tenemos 5 compañías que pesan el 20% del índice SP500 y esa concentración es todavía más profunda que la que tuvimos en el pico de la burbuja tecnológica en marzo del 2000, lo que podría estar enmascarando entre comillas el auténtico problema que está sufriendo el resto de sectores, que como vemos en este otro gráfico, la cantidad de acciones que cotizan por debajo de sus promedios móviles de 50 y 200 días siguen siendo muchas. La realidad es que saber si lo peor ha pasado o está por venir es muy difícil de pronosticar. La situación es increíblemente compleja. Para la economía real parece que se avecinan tiempos muy difíciles, pero en los mercados manda el sentimiento de los inversores. Por lo tanto, creo que si el mercado sube desde aquí a nuevos máximos históricos, como hemos comentado al principio del vídeo, tendremos una clara desconexión entre la situación macroeconómica y microeconómica real y la valoración de los mercados como mínimo en el corto y medio plazo. Lo que querría decir que si participamos de estas alzas es probable que estemos comprando valoraciones históricamente altas de bolsa a pesar de la caída vivida durante febrero y marzo de este año. Si estás dispuesto a esto, estaríamos cotizando un escenario de recuperación económica a partir del segundo trimestre de 2020 con expectativas de crecimiento altas para finales de este año y una vuelta total a la normalidad que consiga compensar a medio plazo todas las pérdidas sufridas y conseguir así igualar el rendimiento empresarial con la valoración de los activos. Con todo ello, no estaríamos tampoco teniendo en cuenta los efectos negativos que tienen las medidas que estamos viendo y la cantidad de deuda que vamos a tener y el lastre que esto supondrá, como comentamos en el anterior vídeo que te dejo en la etiqueta para ver. Como reflexión y opinión personal, creo que es mucho más interesante comprar un activo en el cual se ha realizado un estudio detallado de la situación y sabes que lo que estás comprando tiene un valor real que respalda el precio que pagas. Así, si la situación continúa peor, creo que estarías más tranquilo porque el precio que pagaste era el adecuado y eso tarde o temprano debería de ponerse en precio. Por el contrario, si resulta que entras a cualquier mercado en una burbuja donde el precio del activo no se traduce en un valor real, creo que la sensación que tendría sería mucho más incómoda por el hecho de que no sé exactamente qué estoy comprando y en el caso de que vaya mal, tal vez tarde muchos años en recuperarme, si es que me recupero. Creo que esta situación está empujando a las personas a asumir mucho más riesgo, como he dicho antes, con la esperanza de que si algo sale mal, el gobierno de turno lo va a rescatar y en mi opinión, esto es algo que no debería incentivarse. Como siempre, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para estar actualizado, activa la campanita para no perderte nada, dale a me gusta si te gusta este tipo de vídeos y mucha suerte en la salud, el trabajo y las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.